Hola mis niños, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien en sus casas, que estén disfrutando a sus papás, a sus hermanos. Y bueno, en el día de hoy quería hacerles una pequeña explicación de la nueva guía que vamos a trabajar en matemáticas. Entonces por acá en mi mesa ustedes están viendo que tengo varios objetos. Tengo, por ejemplo, este muñequito de Santi. Mírenlo acá. Ven que tengo este pegamento de uñas. Ven que tengo la almohadilla del colegio. Ven que tengo una cintica de feliz cumpleaños. Y acá está enrollada, o sea que larga, muy larga. Tengo el metro. Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, pero la profe tiene muchos objetos y todos son de diferentes tamaños y tiene un metro. También podría haber traído una regla, pero pues en el momento traje el metro. ¿Qué será lo que vamos a aprender, mis niños? Pues lo que vamos a aprender es a medir. Y más que a medir, vamos a aprender a hacer unas pequeñas conversiones cuando nos dan alguna medida. Entonces, ven, te invito a que entres aquí a mi computador. Quiero que entres a mi computador. Ven. Mira acá lo que te tengo preparado en el computador. Bueno, aquí en el computador he puesto la imagen de la regla. La regla es nuestro referente para medir, porque la utilizan los niños con mucha más facilidad, ¿cierto? Pero ustedes saben que cuando vamos a medir objetos o cosas muy grandes, pues ya necesitamos del metro, ¿cierto? Pero también en ocasiones hay cosas muy grandes y el metro ya no nos alcanza. Lo que nosotros hacemos es como ir remidiendo hasta hacer una suma de todos esos metros o de todos esos centímetros, de esa medida grande que tenemos, sumarla a ver cuántos metros es que tiene ese objeto. Por lo menos si fuéramos a medir una ballena, que es tan larga, que es tan ancha, porque son muy gorditas, pues ¿qué tenemos que hacer? Ir poniendo el metro, ¿cierto?, sobre ella, pero como se me acaba el metro y todavía sigue siendo mucho más larga, es que voy dejando un referente, una rayita, y vuelvo e inicio la medida. Y así hasta sumar cuántos metros tiene, por ejemplo, la ballena. Bueno, mi chico, entonces acá en la pantalla del computador les puse la imagen de la regla. ¿Por qué la imagen de la regla? Pues porque quiero que tengamos claridad sobre las medidas que nos enseña la regla. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que cuando vamos a empezar a medir en la regla tenemos que iniciar desde la primera rayita que vemos acá en el 0, porque el 0 hace parte del primer centímetro, de lo primerito que vamos a empezar a medir. Entonces empezamos desde el 0, ustedes van viendo que va 1, 2, 3 y así sucesivamente, dependiendo del tamaño de la regla. Por lo menos esta regla acá tiene 13 centímetros. Pero tienen que también fijarse muy bien, mira que entre centímetro y centímetro hay unas rayitas más chiquititas y luego una larguita y otras chiquititas y vuelve una larguita y así, para ir separando los centímetros. Entonces aquí te puse lo que significan esas rayitas chiquititas, mira, esa rayita chiquitita que tú ves allí indica 1 milímetro, porque es 1 milímetro, o sea, es algo muy chiquitito. Luego del 0 al 1 indica que es 1 centímetro. Si dijéramos del 0 al 3 serían 3 centímetros. Del 0 al 7 serían 7 centímetros. Y otra medida que aprendemos es que del 0 al 10 hay 1 decímetro. ¿Listo? Entonces allí podemos empezar a hacer conversiones. Por ejemplo, si nos dijeran, tengo esta almohadilla, por ejemplo, que mide, a ver, vamos a medir esta almohadilla. Recuerden que tengo que empezar a medir desde el 0. Entonces esta almohadilla me mide 11 centímetros. ¿Listo? Entonces, si alguien me dijera que esta almohadilla que mide 11 centímetros de largo
no quisiera tener esos 11 centímetros, sino que los quisiera pasar a decímetros, o que los quisiera pasar esos 11 centímetros a milímetros, que es una unidad más chiquitica. O sea, podemos hacer conversiones con los mismos 11 centímetros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué operación voy a hacer? Pues ya se los voy a enseñar. Es muy fácil. Entonces, aquí en el computador también les voy a explicar cómo hacer esas conversiones. Es muy sencillito, es muy facilito. Entonces, miren, acá les tengo una tablita. Con esa tablita nos vamos a ayudar. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer conversiones de una unidad métrica a otra, que ustedes por ahora la van a aprender hacia la derecha, porque son las unidades del metro más pequeñas. Entonces, miren, como referente siempre vamos a tener el metro, porque es como la medida neutra o la medida central de todas las medidas que existen. Tenemos el metro. Entonces siempre vamos a correr hacia la derecha, porque nos vamos a ir a enfocar primero en las medidas más pequeñas que tiene el metro. Entonces, después del metro siempre sigue el decímetro y lo representamos con estas letricas D y M, y son minúsculas. Después del decímetro sigue el centímetro y lo representamos con la C y con la M. Y después del centímetro sigue el milímetro, que lo representamos con dos M's, que son minúsculas. ¿Listo? Miren que todas estas van hacia la derecha, hacia el lado derecho. Cuando corremos hacia el lado derecho, en la unidad métrica, miren acá, por eso les puse esta flechita, ¿cierto? Siempre está corriendo hacia el lado derecho, se va a aumentar un 0. Esa es la regla, como la clave. Siempre se aumenta un 0. Entonces, por ejemplo, volvamos y tomemos el ejemplo que yo les di de la almohadilla. Si son 11 centímetros, vamos a ponerlos acá. Pongámoslos acá. 11 centímetros. La puse mal porque no son metros. Dijimos que 11 centímetros, o sea que tendríamos que ponerlos acá, ¿cierto? Centímetros, porque acá es metro, estaba equivocando. Si tenemos 11 centímetros, que es lo que midió mi almohadilla, pero alguien me dice, no, profe, yo no quiero la medida en centímetros, yo la quiero en milímetros. Entonces, ¿yo qué hago? Ah, pues yo ya sé que sería, después del centímetro sigue el milímetro y que siempre debo agregar un 0. Entonces, como solamente tengo una posición para correr, agrego solamente un 0. Entonces pongo el 11 y le agrego un 0, que me quedarían 110 milímetros. Nunca puedo olvidar la unidad métrica, si son metros, decímetros, centímetros o milímetros. Otro ejemplo, entonces como ya tenemos estos objetos que yo les mostré, vamos a medir acá cuánto mide este frasquito de pegante. Entonces este frasquito mide 6 centímetros. 6 centímetros, ¿cierto? Entonces ahora sí, yo lo voy a poner acá. Entonces vamos a hacer acá el ejemplo. Entonces pongámoslo aquí abajito. 6 centímetros. Ay, centímetros. Y yo lo quiero pasar a milímetros. ¿Cuánto o qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que agregarle? Ah, pues ya sé que voy a correr solamente una posición a la derecha. Entonces, ¿cuántos milímetros me quedarían? Me quedarían... Entonces pongo el 6 y sé que le agrego un 0. Entonces me quedarían 60 milímetros. ¿Listo? Eso es porque son unidades muy pequeñitas. Pero, por ejemplo, yo tengo aquí este muñequito de Santiago y vamos a ver cuánto mide este muñequito de Santi. Entonces, como cuando ustedes van al médico y la doctora o el doctor los va a medir,
que los hace recostar un poquito sobre la pared, porque allí ellos tienen como una regla, una medida para la estatura. Entonces yo aquí lo voy a hacer con este métrico. Entonces aquí como la cabecita de este chavo, como si él estuviera paradito. Entonces vamos a ver cuánto mide este niño. Este es un niño como enano elfo. Este chavito mide 50 centímetros. Miren. Entonces aquí igualmente yo busco dónde debo de poner esos 50 centímetros. Porque el metro está en centímetros, recordemos. Entonces, ¿dónde los tendría yo que poner? Entonces vamos a ponerlos. Bueno, mis niños, como ya medimos el muñequito, este amigo Chavo, y recuerde que nos midió 50 centímetros. Entonces, si alguien nos dice que no lo quiere en centímetros, sino que quiere que le demos la medida en milímetros, entonces lo que tenemos que hacer es irnos a la tablita o tener muy presente que después del centímetro sigue el milímetro. Entonces, que lo que yo tengo que hacer es agregar, aumentar, porque voy a correr una posición, un 0. Entonces les voy a mostrar acá. Entonces ponemos los 50 centímetros que nos midió nuestro muñequito, y como lo voy a pasar a milímetros, entonces lo que yo hago es aumentarle un 0 de más. Si son 50, pero le voy a aumentar un 0, ya no van a quedar 50, ya van a quedar 500, y ya no van a ser centímetros, ya van a ser milímetros. ¿Listo? Lo mismo lo podemos hacer con medidas más grandes. Por ejemplo, digamos que vamos a medir una jirafa, que sabemos que una jirafa es grande, ¿cierto? O que le vamos a medir el cuello, que es lo más largo que tiene el animal. Entonces digamos que la jirafa mide, a ver, hagamos esa medida, que la jirafa mide 50 metros. ¿Cuánto le ponemos a una jirafa? A ver, calculémosle. 30 metros, 17 metros, 12 metros, 7 metros. Bueno, ¿cuánto? A ver, un animal muy grande, muy alto. A ver, 7 metros, 8 metros, algo que mida eso. O una puerta muy grande, algo así. Entonces vamos a medir, digamos, la jirafa. Bueno, pongámosle que mide 7 metros. Ahí calculando. Ahora también les voy a explicar cuando no tenemos muy claro cuánto puede medir y empiezan a adivinar, como estoy adivinando yo, la medida de una jirafa. 30 metros, 50 metros, 10 metros, 7 metros, porque también tiene un nombre cuando nosotros empezamos como a calcular, como a adivinar, como a querer tener. Bueno, entonces digamos que la jirafa mide 7 metros, pero si alguien nos dice que no quiere la medida en metros, sino que quiere la medida en centímetros, entonces lo que yo tengo que tener muy presente es el orden de las medidas. Recuerde que está metro, luego le sigue decímetro, luego le sigue centímetro y luego le sigue milímetro. Y que por cada paso o cada salto que yo voy a dar, le aumento un 0. Hacia la derecha que vamos pasando le aumentamos un 0. Entonces, ven y mira aquí en mi computador. Si decimos que la jirafa mide 7 metros y alguien me los pide en centímetros, entonces yo tengo que pasar por decímetros, entonces serían 7 y le aumento un 0, ¿cierto? Me quedarían 7 decímetros. Pero como lo quieren en centímetros, me toca pasar a la siguiente unidad, entonces ya 7 y tengo que aumentar los 2 ceros porque serían 2, mira, de aquí del 7, acá 1 y aquí 2, o sea que son 2 ceros los que tengo que aumentar para tener los 700 centímetros. ¿Listo? Esas son las medidas de conversión que vamos a aprender. Tenemos que tener muy claro que primero va metro, decímetro, centímetro y por último milímetro. Y que por cada saltico que nosotros vamos a dar, vamos a aumentar un 0. Por eso aquí al final te puse este ejemplo.
1 o 1 metro, ¿cierto? Pero al dar un paso acá al decímetro aumentamos un 0 y nos quedarían 10 decímetros. Pero si quisiera dar otro salto ya no tendría 10, sino que tendría 100 centímetros. Y si diera otro salto ya no tendría 100, sino que tendría 1000 milímetros. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero que aprendamos en cuanto a esta tablita para hacer las conversiones de metro, decímetro, centímetro y milímetro. Bueno, mis niños, eso en cuanto a las medidas que nosotros podemos tomar con una regla o con un metro, que son medidas exactas, porque son medidas que las estamos midiendo con instrumentos legales, como instrumentos apropiados y adecuados para que nos den una medida exacta, porque está bien organizado las unidades en el metro. Pero por ejemplo, cuando yo quiero tomar o saber una medida de algo y no sé, o sea, no sé cuál es la medida porque no tengo la exactitud como la tiene el metro. O sea, quiero decir la medida de la puerta, pero ¿cuánto medirá la puerta de alto o de ancho? No sé, entonces empiezo como a calcular. Se llama hacer un cálculo de medidas o hacer medidas arbitrarias, porque no sabemos exactamente cuánto mide ese objeto que yo quiero saber. Entonces si me dicen, profe, ¿cuánto mide la puerta de tu casa? El alto de la puerta de tu casa. Yo empiezo como que, ¿2 metros? ¿2 metros y medio? 3 metros, no sé, porque estoy haciendo un cálculo, estoy como por así decirlo, adivinando a ver más o menos cuánto será que mide esa puerta o ese objeto que queremos medir. Cuando no tenemos esas medidas legales a nuestra mano, entonces lo podemos hacer bajo otras medidas, que son medidas que nos ayudan a calcular. Por ejemplo, yo no tengo metro, pero entonces tengo esta cintica. Entonces yo necesito así de urgencia una medida, entonces pues la tomo. Entonces digo que voy a medir esta mesa. Entonces como no tengo el metro, pues cojo esta tirita, mido, y sé que me dio hasta aquí. Entonces digo, marco, hago aquí como una marquita, o la puedo cortar si es un pedazo de papel, si es un pedazo de lana, de hilo, que lo hacemos mucho cuando no tenemos el metro a la mano, la regla. Y voy al lugar, no sé si es a una carpintería, necesito algo para mi puerta, que me la arreglen, que se le dañó algo. Y le digo al señor de la carpintería, mira, se me dañó mi puerta y necesito que me hagas un palito para la puerta de esta medida. Obviamente yo no sé cuánto hay acá, pero el señor, como ya la va a hacer en madera y todo, pues ya él va a tomar el metro, que ya tiene las medidas originales, las medidas que son, y lo va a medir. Miren, lo va a medir y entonces me va a poder decir, ya con una medida real, él me va a poder decir, profe, mire, a su puerta que se le dañó ese palito de madera, hay que hacerle un palito de madera de 1 metro con 10 centímetros. Miren acá. Entonces, él ya toma una medida real, 1 metro con 10 centímetros. Entonces, ya él hace como el paso de una medida arbitraria que yo hice, una medida como con algo que no tiene números, que no me dice nada, él ya lo pasa a una medida real. ¿Listo? Y así poder arreglar mi puerta, que sería en ese caso. También lo podemos hacer con las manos. Por ejemplo, necesitamos algo y no me sé la medida, no tengo 1 metro a la mano, pues yo lo puedo hacer también con mis manos. Entonces puedo tomar la medida, mira, con mis manos, ir marcando y puedo decirle luego allá a la persona que quiero que me haga esa medida, mira, es que yo necesito hacer una tablita, una mesa que tenga 4 o 6 medidas de mi mano. Y ya el señor allá me toma las medidas de mi mano y así puedo obtener ya una medida legal, una medida más exacta.
También lo podemos hacer con los pasos. Ustedes han visto que de pronto las mamás y los papás hacen mucho eso. Necesitan una medida o calcular una medida, una distancia y lo miden con pasos. Entonces van pisando y dicen, tantos pasos, 10 pasos, 20 pasos y luego con el metro lo pueden medir. También lo podemos hacer con la medida de un lápiz, con la medida de una varita, de un palito, con cualquier cosa que nos dé una idea de cuánto es la medida para luego ya ir a marcarla o a tomarla en el metro o en la regla, que son las medidas legales, que son las medidas pues originales. Porque lo que yo les digo acá se llaman medidas arbitrarias, son medidas que estamos como calculando, como teniendo una idea. Listo, mis chicos, bueno, entonces la guía está muy relacionada con eso es lo que vamos a aprender, es muy fácil, la tablita es muy fácil porque es solamente aumentar un 0 a la derecha, luego te voy a explicar de una forma más rápida en la clase virtual que también puede ser una operación básica en la que tú puedes multiplicar. ¿Por qué? A ver, ahí te dejo para que tú pienses. Bueno, si la profe dice que aumentamos un 0 cada que damos un paso, entonces podemos multiplicar. ¿Por qué? Ustedes, como ya saben multiplicar, van a estar pensando en por cuánto hay que multiplicar. También se puede de esa manera. Entonces espero pues que me hayan entendido con mis ejemplos. Son ejemplos muy sencillitos, lo podemos hacer. Es muy fácil el tema que vamos a aprender. Espero les haya quedado muy claro. Nos vemos en la clase virtual. Se cuidan, los quiero mucho. Chao.